Hola, hoy vamos a aprender a usar este script de Python que se llama Mystic Editor. Primero descargamos el zip desde la página de GitHub. Luego lo descomprimimos en alguna carpeta. Abrimos la línea de comandos y nos posicionamos en la carpeta que acabamos de descomprimir. Ejecutamos el script de Python que acabamos de descargar. Bueno, si todo va bien, nos va a decir que no está encontrando la ROM. Agarramos nuestro cartuchito de Game Boy y de alguna forma extraemos la ROM. No sin antes entretenernos un poquito, claro. Ahora sí, vuelta a trabajar. Pegamos nuestra ROM en la carpeta y volvemos a ejecutar el comando. Si todo va bien, va a detectar la ROM y va a hacer una copia de seguridad en la carpeta Stock ROMs. Volvemos a ejecutar nuestro script, pero agregando el argumento D para que decodifique la ROM. Y aguardamos unos instantes mientras decodifica los mapas, los gráficos, el script y la música. Una vez que finalizó, en la carpeta mapas vamos a encontrar una imagen de cada uno, los cuales podremos ver con cualquier visor de imágenes. Asimismo, la información de cada mapa también se encuentra en formato TXT y en el formato TMX del programa gratuito Tiled, el cual para descargarlo entramos a esta página y presionamos descargar. Luego lo instalamos y ahora sí podemos abrir los archivos TMX. Al hacer clic en un evento podemos ver en las propiedades el número de script asociado. Vamos a hacer algunos cambiecitos, vamos a poner acá unos pocitos de agua, miren qué bonitos que quedan, y por acá vamos a poner algunas hojitas. Ahora lo ejecutamos y vamos a ver si funcionaron nuestros cambios. Ahí están los pozos de agua, miren qué lindos quedaron. Y ahí están las hojitas. Córrase, señor. Vemos que ha funcionado muy bien. Por otro lado, en la carpeta Tilesets se encuentran los tilesets que componen cada sprite. Y en la carpeta Spritesheets encontramos los Spritesheets, formado por tilesets. También está la carpeta Spreadsheet Personajes, con los dibujitos de los personajes. Y la carpeta Scripts con los distintos scripts que se ejecutan en determinados eventos. Volviendo a la línea de comandos, si ejecutamos el comando con el argumento E, va a codificar nuestros cambios en una nueva ROM. Como no hicimos ningún cambio, nos dice que nuestras ROMs son iguales. El archivo que acabamos de generar se llama newrom.gb. Acá vemos que originalmente el script está en inglés. Willy, I'll avenge you. Vamos a traducirlo al español. Este es el evento correspondiente. Vamos a poner Willy, te vengaré. Entonces lo compilamos de nuevo. Lo ejecutamos y... Willy, te vengaré. Vemos que funcionó correctamente. Y acá vemos a Amanda también hablando en español. En la carpeta Songs podemos encontrar las canciones. Vamos a descargar este programa gratuito que se llama Lillipond. Y ahora si arrastramos este archivo sobre el icono del programa, nos genera un nuevo archivo de formato MIDI. Además, renombrando la extensión de txt a .ly, con clic derecho podemos generar un archivo PDF. Ahora vamos a hacer todo esto mismo, pero en Linux. Primero clonamos el repositorio de GitHub. Luego entramos a la carpeta y ejecutamos el script. Nos va a decir que no encuentra la ROM. La pegamos y volvemos a ejecutar el script. Ahora sí la detecta y procedemos a decodificar. En este momento, si volvemos a codificar la ROM, nos va a decir que es idéntica a la original. Podemos ejecutarla y ver que funciona correctamente. Ahora hacemos unos cambios, compilamos y los vemos reflejados en el jueguito. Abrimos un mapa con el Tiled, hacemos un poco de zoom y podemos ver los scripts asociados a los eventos y a los bloques. Por ejemplo, en este mapa vamos a agregar un par de lechugas. Compilamos, ejecutamos y las vemos en el juego. En la carpeta audio se encuentran las canciones. Instalamos el Lillipond, lo ejecutamos y obtenemos los archivos MIDI y PDF. Escuchemos el inicio de esta canción.
Qué bonito, ¿no? Vamos a cambiarlo. Abrimos el archivo TXT de las canciones y cambiamos un par de notas. Otra cosa que podemos hacer es usar la aplicación Timidity para convertir la salida MIDI en MP3. Si tenés alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Si este video te gustó, dale al botón de like. Y no olvides de suscribirte si aún no lo hiciste. Nos vemos en un próximo video.